Entonces, bueno, ya. ¿Para qué investigamos? Las ideas son muy sencillas. Investigamos, uno, para encontrar una explicación plausible de eso. A mí me encantan las palabras así elegantes. Plausible significa que le puedes aplaudir, así tal cual. O sea, encontrar una explicación plausible es una explicación pues, que te dan ganas de aplaudirle, que te deja contento, ¿no? Contenta a un fenómeno o a un proceso que está allí. También investigamos pues, para conocer cuáles son los elementos que están actuando allí en ese fenómeno o en ese problema y la manera en que están interactuando pues, los elementos. Investigamos también pues, para comprender las condiciones en las que se da el fenómeno, qué es lo que hace que suceda, un poco como un ecosistema, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que suceda ese fenómeno? Eh, Otra vez investigamos para saber qué es lo que le significa a la persona, a los actores, pues, a los que están metidos ahí en el ajo, qué le significa estar allí. Pueden ser actores individuales, una persona, o actores grupales, una familia, un grupo, un salón de clases, o pues yo qué sé, pues grupos. Pero el chiste está en que investigamos para generar conocimiento y ese conocimiento sirve para proponer cambios. O sea, investigamos porque algo no nos tiene contentos, porque hay algo que no nos deja hacer las cosas como queremos. Bueno, aquí hay un libro, ya es viejón, según yo es del 94. Yo lo leí en inglés, pues del 94, ya me verán la calva y las canas, quiere decir que ya tengo algunos añitos aquí. Y es un libro sí, de mediados de los 90 y les voy a ahorrar 120 páginas en inglés, se los voy a decir muy rápido. Lo que hace este señor Stokes es hacer como una matricita de doble entrada, pues, y lo que dice es, a ver, ¿tenemos un proyecto que sirve para generar conocimiento, sí o no? ¿O tenemos un proyecto que sirve para resolver un problema? No o sí, pues sí o sí, como quieran. De tal forma que este señor Stokes lo que dice es, a ver, si tenemos un proyecto que no sirve para generar conocimiento y no sirve para resolver un problema, que es acá el cuadrito de abajo a la izquierda, pues como para qué sirve, pues para hacernos tontos yo creo, ¿no? O sea, no genera conocimiento y no resuelve problemas. Bueno, ese es el peor de los escenarios. Por ejemplo, si tenemos un proyecto que no genera conocimiento nuevo, pues, pero sí resuelve un problema, mal no está. Es tecnología, pues estamos resolviendo cosas. Mal no está en absoluto. Por otro lado, ahora vamos para arriba. Si tenemos un proyecto que sí sirve para generar conocimiento, aunque no resuelva un problema actual, pues es ciencia básica, ¿no? Estamos generando algo que va a ser utilizable en algún momento después. Tampoco está mal en absoluto. Y donde todo el argumento de este libro es el sí y sí, acá arriba a la derecha. O sea, sí genera conocimiento y además resuelve un problema. Y por eso se llama el cuadrante de Pasteur. Se acordarán del famoso Luis Pasteur, el que inventó la pasteurización. Y lo que hizo fue, uno, generar un conocimiento sobre cuáles eran las bacterias que estaban en la leche bronca, en la leche pues, recién ordeñada. Encontró cuál es el umbral, pues el mínimo de temperatura al que se mueren y el máximo de temperatura al que se mueren. Entonces, esos fueron descubrimientos importantes, generó conocimiento, pero también generó una tecnología que es pues, la pasteurización que conocemos ahora. O sea, subes y bajas la temperatura de la leche, con eso matas los bichos y ya te lo puedes tomar. ¿No? Tan sencillo como eso. Entonces, generó un conocimiento, generó una tecnología, pero además resolvió un problema porque los niños ya no se enfermaban. ¿No? Entonces, ese es exactamente lo que queremos, el cuadrante de Pasteur, ¿no? Donde está sí y sí. Sí generamos conocimiento, sí generamos una tecnología y además resolvemos un problema. Ese es el asunto. O sea, no investigamos nomás para saber qué se siente, investigamos para poder resolver algo, para cambiar el estado de las cosas. Bueno, sigo, muy rápido. La cosa es que no es tan directo, pues como dicen los zapatistas, la realidad es siendo, o sea, la realidad es todos los días, o sea, la estamos formando, integrando todos los días, todos nosotros, todas nosotras, todos nosotros, o como se diga ahora, de forma intersubjetiva, pues somos los sujetos quienes estamos conformando la realidad.
Y la verdad es que a la realidad le tiene muy sin cuidado si yo la entiendo o no. El problema de entender la realidad es mía. Y el problema de explicar lo que está sucediendo es mío, no de la realidad, porque la realidad está haciendo todo el tiempo, ¿no? Es muy compleja, y a veces hasta complicada, pues, es multidimensional. eh, y aquí me detendré un poquito, porque hay concepciones cotidianas de la realidad y concepciones científicas de la realidad, y es donde está lo interesante. O sea, la realidad es tal cual todo el tiempo, pero hay formas científicas de entenderla y formas cotidianas de entenderla, y es donde necesitamos nosotros, pues, estar atentos a lo que sucede, ¿no? La realidad científica es diferente, explica y usa conceptos, así como palabras muy elegantes, mientras que la realidad cotidiana es, pues, como la habitamos, ¿no? Por ejemplo, si uno al barrio, no van y entrevista uno ahí a los compas del barrio, no le van a salir con que en este momento estoy jugando un rol contracultural que nos lleva a... No, 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 te van a decir, pues estoy haciendo lo que estoy haciendo y ya, ¿no? De hecho, si me permiten una grosería, alguna vez estaba yo haciendo trabajo de campo en una escuela y me apantalló porque la claridad con la que me decían las cosas era de veras impresionante. Uno de los chavos ahí entrevistado en una secundaria me dice, oye, mira, aquí no hay más que de dos sopas. Aquí o eres el cabrón o eres el pendejo. Punto. Dije, ay, caramba, qué claridad. Es decir, o eres quien abusa de los demás y le pasa por encima a los demás, o eres pues a quien abusan y a quien le pasan por encima, ¿no? Bueno, utilizó a este compañero y pues definitivamente no salen en relaciones de poder desequilibradas, ¿no? No, pues te dicen lo que es. Entonces, necesitamos nosotros encontrar explicaciones pues más pues, científicas, pues, más académicas, si se puede decir esta palabra, ¿no? En fin, todos investigamos porque tiene que ver con, así como el chiquillo este ahí de la foto, tiene que ver con queremos saber cosas, queremos encontrarnos cosas, queremos encontrar una pregunta importante para poder encontrar una respuesta importante a esa pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta es, y me voy a donde está, en la parte de abajo de la lámina, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles son esas dudas que tenemos desde los programas en comunicación, por ejemplo, o los programas de lengua, o de salud, o de educación? Que la verdad es que aquí les pido un poco de su paciencia, porque la parte de ejemplos tiene que ver con educación, que es en lo que yo pues trabajo, ¿no? Entonces, ¿pero cómo le hacemos pues para generar estos proyectos? Y la respuesta está muy fácil. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Por tanto, hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo sólido, y hay que hacerlo pues argumentado, reflexionado, ¿no? Hay que pensarle varias veces. Ustedes se fijarán en los carpinteros, por ejemplo. Un carpintero antes de meter el serruchazo, mide una vez, mide dos veces, mide tres veces, lo contempla, porque sabe que una vez que metió el serruchazo para empezar a cortar el pedazo de madera, ya no hay marcha atrás. Entonces es lo que vamos a hacer, ¿no? Después, construir una explicación inicial, eso significa leer marco teórico, ahorita hablamos de eso, marco teórico, el estado del arte, estas cosas. Y si seguimos hacia abajo, la culebrita esta, significa construir la manera de obtener la información, es metodología, o sea, tomar las decisiones metodológicas que voy a echar a andar para poder generar la información. Si ustedes se fijan, ya llevamos 4 y todavía ni siquiera entramos a campo. La quinta es, ahora sí, hacer el trabajo de campo, pero no a la brava, sino de acuerdo con el diseño que habíamos hecho previamente. Claro que se puede modificar, sí. Claro que se puede ajustar, pues sí, ojalá, pero pues hay que entrar con un sentido programado, ¿no? Luego, una vez que estamos conduciendo ya el trabajo de campo, bueno, pues hay que sistematizar la información, porque la información, los datos de trabajo de campo que hacemos, tienen la mala costumbre de no acomodarse sola, tenemos que acomodarla nosotros, ¿sí? Entonces, sistematizamos la información y analizamos la información, y ya con base en eso, ahora sí podemos hacer una descripción sensata de lo que está sucediendo y, bueno, pues en la medida de lo posible explicar el fenómeno y, bueno, escribir el informe, etcétera, etcétera. Bueno,
Ok, competencia número 1. Nada más voy a hablar de las dos primeras, no se me asusten. Competencia número 1, comprender un fenómeno de la vida real. ¿Qué quiere decir eso? Pues al menos significa 3 cosas. Uno es encontrar cuáles son esos elementos, esos actores, esas acciones, esas interacciones, esos argumentos que están pues allí tomando lugar en ese fenómeno que queremos ver. Las relaciones entre ellos, las relaciones entre los procesos y los resultados que pueda uno prever de no hacer nada. Y para eso conviene preguntarnos un montón de preguntas, al menos estas 7. La primera es, ¿qué te interesa? ¿O qué te apasiona? ¿O qué te preocupa? ¿O qué te hace enojar? O sea, ¿qué es lo que te perturba? ¿No? ¿Cuál es la razón de que estés queriendo ver eso? ¿Y por qué? O sea, es que me enoja porque veo que no hay una buena comunicación entre la institución y la comunidad, por decir algo, voy a decir una tontería. Ah, bueno, entonces, pues, ¿por qué te enoja? Pues porque es injusto y los que no se comunican bien. Ah, bueno, perfecto. Es decir, ¿por qué te enoja? Pues, ¿por qué te apasiona? Cada quien tiene sus pasiones, unas confesables, otras no tanto, pero todo el mundo tiene sus apasionamientos, ¿no? En una frase, pues, ¿cuál es ese fenómeno? Pues el fenómeno que yo quiero estudiar es la mala comunicación entre la comunidad y las instancias educativas, por decir algo. Pues, ah, perfecto. ¿Quiénes son sus actores? No, pues los estudiantes y los maestros y los directivos y las papás. Perfecto. ¿Y cómo interactúan esas personas? No, pues el fulanito dice una cosa, el fulanito no escucha y se enturbia, lo que sea, estoy inventando, se nota que no se da nada de esto. O sea, ¿cómo es la interacción que tienen ellos? Bueno, la sexta pregunta está interesante, es un poquito hacer una pausa, por eso está separada de las previas, y decir, ay, canijo, o sea, si yo no investigo esto, ¿qué pasará? Un poquito como Pasteur, ¿no? Que decía, bueno, si yo no investigo esto, ¿qué pasa? Pues los chiquillos siguen enfermándose y con una mala suerte están muriendo, ¿no? Entonces, si yo no investigo esto, ¿qué pasará? No, pues permanece la mala comunicación entre unos, perfecto, que es importante que sigue. Y ahora la otra es un problema empírico de la realidad real, pues, de la realidad cotidiana, o es un problema de conocimiento que no hemos encontrado la forma de explicarlo. También hay que pensarle en eso. Bueno. Una vez que ya encontramos cuál es el fenómeno, eso hay que, insisto, recortarle las puntas, hacerlo lo más investigable posible. Es la competencia número 2. Es decir, transformar esa comprensión del fenómeno que estamos viendo en un problema de investigación. Y entonces necesitamos descubrir cuál es el entorno y cuál es el escenario. Regularmente cuando uno dice esto, dice el contexto. Puede describir el contexto. Tiene normas, etcétera, etcétera. Pues sí, pero dentro de ese escenario sucede un chorro de cosas, sucede un montón de fenómenos. Y hay fenómenos que sí nos interesan, que es como el amarillito que está allí al margen central. Y hay fenómenos que no nos interesan, que serían pues, otras cosas que pues, sí estarían para investigarlas, pero no nos interesan en este momento. Entonces, bueno, en esos fenómenos que no nos interesan, pues un montón. Hay actores primarios, actores secundarios, pero en el fenómeno que sí nos interesa, que es el amarillito, tenemos actores centrales, como en las películas, ¿no? Actor, me llaman actor el protagonista y el actor de parto, ¿no? Es decir, pues ahí está, pero no es el protagonista, no es el héroe, no es todo, no es el héroe. Entonces, dentro de ese fenómeno que sí nos interesa, hay un montón de cosas. O sea, ¿qué hacemos para delimitarlo? Puede funcionar. Imaginemos que ahora con esto de la mañana nos encontramos con algunos fenómenos que estamos súper esperados en clases en confinamiento. Por ejemplo, entonces podemos hacer esto también en blanco de AAI, de actores, acciones e interacciones, actores, acciones, interacciones. ¿Y cuáles son los actores centrales de este fenómeno? Pues uno, ¿qué acciones hace el actor
faltó uno, el alumno, pues participa en las clases, hace las tareas con base en las reglas, hace los ejercicios con tu familia, etcétera, etcétera. La maestra pues diseña el curso, ¿no? Imparte la clase, asigna tareas, revisa tareas, manda la retroalimentación, ¿qué hace la mamá? La mamá hace muchas cosas, pero referido a la escuela, supervisa los ejercicios, pone el chamaco a trabajar, supervisa las tareas, se whatsappea con el verbo WhatsApp, nosotros whatsappeamos, el verbo whatsappear, se whatsappea con la maestra, revisa la retroalimentación, etcétera, etcétera. A donde yo quiero llegar es a lo siguiente. Hay interacciones, por ejemplo, 1-1 con 2-2. 1-1 es participar en clase, y 2-2 es impartir la clase. Ahí hay una interacción, etcétera. Pues. Ya vi qué hora es, y voy a acelerar. Por ejemplo, si nos fijamos en los ovalitos azules, 1-2, el estudiante hace las tareas con base en la retroalimentación que le manda. Y el 3.2, la mamá supervisa las tareas. Entonces, hacer tareas por parte del alumno y supervisar las tareas por parte de la mamá, a lo mejor estamos hablando de prácticas diferentes de relación. O la maestra manda la retro, que es la 2.5, y la mamá revisa la retro, que es la 3.4. Entonces, a lo mejor estamos hablando de un fenómeno diferente que es la retroalimentación. A donde yo quiero llegar es que todo se puede, nada más hay que hacerlo con claridad, ¿no? Si estamos fijándonos en los ovalitos azules, a lo mejor estamos hablando de prácticas de relación. Si estamos hablando de los ovalitos rojos, estamos hablando a lo mejor de retroalimentación. A donde yo quiero llegar es todo se puede, podemos investigar las prácticas de relación entre hijo o hija y la mamá, o podemos hablar de esquemas de trabajo mamá-maestra, maestra-mamá, en la retroalimentación, como quiera que sea. Pero si se fijan, ya lo que hicimos fue con base en tablitas, tractores, acciones e interacciones, ya fuimos delimitando qué nos interesa, qué fenómenos bien específicos nos interesa. Entonces ya podemos, ahora sí, plantearnos esa pregunta de investigación. Y preguntas de investigación, hay muchísimas formas, yo quisiera plantearles una nada más, pero de hecho, bueno, esta me la brinco y ahorita les explico. No sé, seguramente Roberto les viste el documental, si no lo han visto, vean, está muy bueno. Y él, el documentalista, es un tipo que se llama Don, D-U-N-N, que está un vuelo que está acá abajo a la derecha. Él lo que dice es, miren, yo pues toda mi vida he estado metido en estos asuntos de la música pesada, del metal, y pues hice mi licenciatura, hice mi maestría en antropología, hice mi tesis de maestría yéndome a Guatemala a conocer el asunto de los refugiados, etcétera, etcétera, durante la guerra civil de los 90 en Guatemala. Dice, pero la verdad es que siempre hay una pregunta que he querido responder, y la pregunta, y ahí dice en el minuto 4, si después no quieren ver el documental, no lo vean, pero búsquenlo y vean hasta el minuto 4 o 5 más o menos. Y en el minuto 4 lo que dice es, siempre quise responder una pregunta, que es, ¿por qué el metal provoca reacciones tan encontradas en unos y otros? ¿Por qué unos lo defienden y otros lo atacan? Esa es la pregunta de investigación, y voy a hacer un documental para dar cuenta de mi pregunta de investigación. Ahora sí me regreso. ¿Cómo formulamos nuestra pregunta de investigación? Pues cuando encontremos un lugar donde confluyen los circulitos, por ejemplo, arriba a la izquierda, ¿qué sabemos del entorno y del escenario? ¿Qué sabemos en específico de ese lugar que queremos estudiar? Bueno, ¿cuál es ese fenómeno que nos interesa? Que es abajo a la izquierda. ¿Qué conceptos o qué teorías ayudan a entender? Estamos hablando de teorías, conceptos, la teoría no sé, no sé teoría de comunicación, perdón, seguramente ustedes podrán rellenar muy bien este circulito con alguna teoría, algún concepto de asuntos de comunicación. Y la otra es que se ha investigado. Y si se fijan en los dos circulitos de la derecha, que ahorita vamos a hablar un poquitín de eso, son dos cosas diferentes. Una es teorías, las teorías salen de libros, y otro es que se ha investigado, y lo que se ha investigado sale de artículos. Por tanto,
Cuando vamos a hacer el marco teórico, buscamos libros. Cuando vamos a hacer el estado del arte, que se le llama, la revisión de literatura, estado de la cuestión, hay muchos nombres elegantes, es cuando vamos a leer reportes de investigación, es decir, otra persona que esté interesada en el tema, pues ¿qué ha encontrado sobre esto? Bueno, el caso es que donde confluyen esos 4 círculos es en la parte del centro, como rondito en la parte del centro, donde confluye, ahí está nuestra pregunta de investigación. Esa es nuestra pregunta de investigación, donde podemos encontrar la confluencia entre teorías, reportes de investigación, nuestra descripción del fenómeno y nuestra descripción del entorno, pues, del escenario. Muy rápido, me estoy acordando. Ok. Ya viene Navidad. Ya viene Navidad, ya llegan los fríos, y cuando llegan los fríos y llega la Navidad, todos comamos nuestro ponche. Ponche calentito, algunos le ponen piquete, otros también, etc. ¿no? Entonces, todo el mundo tiene más o menos clara esta metáfora de la olla del ponche. Agarramos el cucharón, que está ahí a la derecha, y sumergimos el cucharón. Y aquí es donde va la metáfora, los alcances de nuestra pregunta de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros metemos el cucharón, pues de forma superficial, los primeros centímetros de la olla del ponche, no hasta adentro, sino por encimita, ¿qué es lo que nos vamos a traer? Pues un ponchecito ahí medio diluido, porque ya la otra materia ya se acercó, se fue hacia abajo. Entonces, vamos a encontrar cosas pues, decentes, pues muy bien, muy correctas, pero que solamente exploran, solamente describen. No, o sea, no es un conocimiento profundo, así denso, lleno de sustancia. Si metemos el cucharón más hacia medias, pues ya nos vamos a traer más de la sustancia que está flotando dentro, estará más denso nuestra jarrito con ponche, taza, yo qué sé. Entonces estamos hablando de un alcance pues, analítico. ¿Qué es analizar? Analizar es descomponer el todo en sus partes. ¿Y qué es sintetizar? Pues volver a poner las partes juntas para formar un todo. Entonces, analítico significa ver un fenómeno y descomponerlo en todos sus partes. Entonces, cuando metemos un cucharón, es lo que hacemos. Analizamos, ¿no? Más o menos a medias. Es un alcance mediano, digamos. Comparar, para poder comparar necesitamos analizar, por tanto es más o menos la misma cosa. Ahora, si metemos el cucharón hasta abajo, ¿qué nos traemos? Pues nos traemos ahora sí toda la pulpa que está flotando y algunos pedazos de tejocote, guayaba, manzana, yo qué sé, con lo que hacen las personas en ponche. Entonces, y es un alcance explicativo. ¿Qué significa explicar? Pues poder dar cuenta absolutamente de todo lo que está sucediendo. Aquí van 2 ejemplos de formulación de moral.